Le damos la bienvenida entonces a la Semana Interamericana de Relaciones Públicas, organizada por la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas, a la ALACAUR. Mi nombre es Luz Canela Tsuji, actualmente presido la asociación, junto a algunos compañeros que están en sala, así que agradecemos la asistencia y su apoyo. En esta ocasión, con la participación de las universidades de Medellín de Colombia, la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad de Ecotec de Ecuador, la Universidad de Viña del Mar y Universidad Santo Tomás de Talca de Chile, la Universidad Autónoma de Guadalajara de México y las universidades de Belgrano, la Católica de Salta y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de Argentina, celebramos el Día Interamericano de Relaciones Públicas que se conmemora cada 26 de septiembre. Desde el día de ayer, lunes 12, hasta el viernes 16 de septiembre, en horario matutino y vespertino, organizamos un ciclo de encuentros virtuales donde representantes de cada universidad nos compartirán su mirada sobre nuevas tendencias a las que se enfrentan las relaciones públicas en la actualidad latinoamericana. Hoy recibimos a la doctora Beatriz Eugenia Quiseño Castañeda de la Universidad de Medellín de Colombia, que nos brindará una conferencia sobre relaciones públicas y tercer sector en Colombia, el caso de Antioquia. Ella es coordinadora del programa de Comunicación y Relaciones Corporativas, es doctora en Comunicación por la Universidad de Málaga, es magíster en Acción Humanitaria Internacional por la Universidad Groningen de Países Bajos, es especialista en Comunicación Organizacional de la Universidad Autónoma del Occidente Cali, comunicadora social, periodista de la Universidad Autónoma de Occidente Cali, docente investigadora y miembro del Grupo Greco de la Universidad de Medellín. Bienvenida, Beatriz. Si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden volcar vía chat o al final de la exposición se va a habilitar un espacio de intercambio con él y con la expositora. El encuentro está siendo grabado y se va a subir con posterioridad al canal de YouTube de ALACAUR. Ahora sí, los dejo en manos de Beatriz. Bienvenida. Muy buenos días, Luz Canela, y a todas las personas que hoy nos acompañan en esta bonita iniciativa de celebrar la Semana Interamericana de las Relaciones Públicas, que finalmente termina siendo la gran apuesta que nos une como integrantes de ALACAUR. Entonces, de verdad que le agradezco mucho a Luz como presidenta de ALACAUR y le doy la bienvenida a todos los colegas de las distintas universidades de América Latina que hoy están aquí conectados con nosotros. Sin más preámbulos entonces, y agradeciendo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín esta cordial invitación, entonces voy a compartir pantalla y les voy a hablar de un tema que para mí es fundamental, es un tema que me apasiona en términos personales y en términos de investigación. Y es el tema de las relaciones públicas y el tercer sector o el sector de las organizaciones no gubernamentales, que también las conocemos en algunos países, o el sector social. ¿Por qué me interesa este tema? Porque normalmente hemos estado muy acostumbrados a ver y entender las relaciones públicas desde las organizaciones lucrativas. Son fundamentales en muchas de las organizaciones y están unidas al área de mercadeo y entendidas también desde una mirada económica. Y es una escuela que se respeta y es una escuela que es entendible, pero cuando pensamos en las relaciones públicas y el sector social, acercamos entonces más a las relaciones públicas a esa escuela latinoamericana de la que estamos intentando hace muchos años y por cuenta y de mano de Juan Carlos Molleda, de Ana María Suárez y de muchos otros investigadores, del profesor Andrés Giraldo, que hoy me acompaña amablemente en esta charla desde la universidad. Hemos intentado también entender y posicionar esa función social que tienen que tener las relaciones públicas. Y lo que voy a presentarles acá hace parte de los resultados de mi tesis doctoral. Yo me doctoré en el año 2021, como bien decía la doctora Luz, con una tesis laureada cum laude sobre el análisis de las relaciones públicas y el tercer sector en Colombia. ¿Y por qué decido hacer una investigación orientada desde allí? Porque como bien ustedes saben, y lo voy a contextualizar ahora más adelante, Colombia en el 2016 firma la paz y eso hace que se empiece en una época de posconflicto. Ese posconflicto implica que se necesitan muchos recursos técnicos, humanos y económicos. Y dentro de ellos, la recaudación de fondos. Y sabemos todos que la recaudación de fondos es una de las tácticas más importantes en términos de las relaciones públicas en las organizaciones sociales. Entonces, dentro de mi trayectoria profesional,
ha estado el trabajo humanitario. Fui jefe de comunicaciones de la Cruz Roja en una de las seccionales de Colombia durante muchísimos años, y eso entonces me llevó a interesarme por las relaciones públicas en el tercer sector. La investigación la hice en el contexto Antioquia, como bien decía ahora Luz en la presentación, y lo hice en el contexto Antioquia. Este es el mapa de Colombia y esta es la región de Antioquia. Es una de las regiones más prósperas económicamente, donde se aglutinan gran parte de las empresas del sector industrial y empresarial del país, pero también donde se aglutinan gran parte de las organizaciones no gubernamentales que existen en Colombia. Existen muchísimas, pero gran parte de ellas no están mapeadas todavía. Cuando yo empecé a hacer la investigación, encontré datos de alrededor de unas 6.000, 7.000 organizaciones no lucrativas en Colombia, pero no todas están agremiadas y están organizadas en términos del trabajo humanitario o en términos del trabajo social. Entonces, por eso decido hacerlo en la región de Antioquia, una región que aglutina al 13% de la población total de Colombia. Es decir, estamos hablando de unos 6.782.000 habitantes en Antioquia, y el 50% de esos habitantes están en su capital, que es Medellín, donde confluyen además gran parte de las organizaciones no lucrativas. ¿Y por qué Antioquia es tan importante para mí en este contexto? Porque una vez se firma la paz en Colombia, gran parte de los actores armados que se desmovilizaron y gran parte de las víctimas que deja el conflicto armado en Colombia vienen a esta región en busca de nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque al ser una región tan próspera económicamente, con tanta industria, con muchísimas multilatinas aquí, con muchísimas industria nacional que se ha expandido a lo largo y ancho de América Latina, con origen aquí en Antioquia, entonces confluye una cantidad de personas víctimas de ese conflicto, ¿cierto? Entonces, para que tengamos un poco de contexto, ¿qué pasó con la firma de la paz en Colombia? Después de 4 años de diálogos que empezaron en el año 2012, entre el gobierno colombiano y una de las guerrillas más grandes y antiguas de este lado del mundo, las FARC-EP, el Ejército Armado Revolucionario de Colombia, firma la paz en el año 2016 el presidente Juan Manuel Santos y representantes de esta guerrilla. Ese acuerdo tiene 6 puntos claves. El primero de ellos, la reforma rural, luego viene la participación política, luego viene el fin del conflicto armado, como lo conocíamos. Ya vamos a ver unas cifras muy tristes, pero que son necesarias para que entiendan por qué decido investigar el tema de relaciones públicas en esta zona. La solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdos sobre las víctimas del conflicto, implementación, verificación y refrendación. Todo proceso de paz, una vez firmado, se han hecho muchos alrededor del mundo, África, Irlanda del Norte, conlleva una etapa que llamamos posconflicto, que es una etapa que normalmente se da en un periodo de entre 10 y 15 años posteriores a la firma de un convenio. Y ese posconflicto implica una recuperación en muchos sentidos. Y esa recuperación, a su vez, implica que una cantidad de actores, además de los gobiernos y de los estados, que tienen que estar apoyando. Y dentro de esos actores son fundamentales las organizaciones no gubernamentales, ¿cierto? Y las organizaciones no gubernamentales, para el caso de Colombia, no pueden recibir ayudas del gobierno porque la Constitución política lo prohíbe. Es decir, deben conseguir sus propios recursos para, 1, mantenerse, 2, cumplir su misión. Eso hace entonces que la recaudación de fondos y el posicionamiento con sus grupos de interés sea fundamental para una organización no lucrativa. Aquí algunas cifras que nos ha dejado más de 60, 50, 60 años de conflicto armado en Colombia. Cifras que ha recogido el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se encargó de documentar durante muchísimo tiempo más de 353.531 hechos de violencia en este periodo de tiempo que estamos indicando aquí, entre 1958 y el año 2018. ¿Cuáles fueron esas modalidades de violencia que se vivieron? Desapariciones, violencia sexual, masacres, reclutamiento de menores y atentados terroristas.
más de 262.000 muertos, de los cuales 215.000 fueron civiles y 46.000 fueron combatientes, 15.867 víctimas de violencia sexual, 37.094 víctimas de secuestro, 80.514 desaparecidos, de los cuales 70.587 aún no aparecen, nadie da razón de ellos, no sabemos qué pasó, y 17.804 menores de 18 años reclutados. Estas cifras nos tienen que tocar en términos de trabajo de las relaciones públicas y decir, bueno, ¿qué va a hacer esa función social que tienen las relaciones públicas para mantener esos acuerdos de paz y para recuperar y acompañar de alguna manera a las víctimas de ese conflicto armado en Colombia? Es así que me surge entonces a mí la inquietud de caracterizar cuál es la realidad comunicativa de las ONG que trabajan en posconflicto en Medellín, Antioquia. Ya les hice un contexto y les expliqué por qué para mí era importante que fuera Medellín, ¿cierto? Y cuál es el uso que dan a las relaciones públicas para recaudar fondos y relacionarse con sus públicos de interés. ¿Por qué para mí el tema de recaudación de fondos es imposible? Porque como ya les decía, la constitución política en este país prohíbe que el Estado le haga donaciones a las ONG, de tal manera que las ONG tienen que o conseguir contratos con el Estado o traer fondos internacionales para poder cumplir con todas estas víctimas que el conflicto armado que tuvimos durante más de 50 años en este país nos ha dejado. Decido entonces trabajar con 7 ONG. Esas 7 ONG tienen en primera instancia una característica fundamental y es que todas están trabajando en temas de posconflicto en este país. La segunda gran apuesta que me llevó a elegir las 7, que ya les voy a contar cuáles son, es que tuvieran un contacto directo con los beneficiarios, es decir, con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Que su sede estuviera ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, por 2 razones fundamentales. La primera, porque aquí confluyen gran parte de las víctimas del conflicto, y la segunda, por la cercanía que yo podía tener con esas ONG, dado que mi trabajo y mi vivienda pues se asienta en este lugar del país. Otro criterio, el cuarto criterio para mí muy importante, es que estuvieran agremadas en la Federación Antioqueña de ONG, porque eso me daba garantía de la seriedad del trabajo que estaban realizando estas organizaciones, porque además estar allí agremiadas les obliga a hacer rendición de cuentas con sus grupos de interés. Estamos hablando entonces de donantes nacionales, de donantes internacionales, de los organismos que las regulan aquí en Colombia y por supuesto de los beneficiarios de sus acciones. Para mí era fundamental que esas ONG tuvieran una trayectoria amplia, que fueran ONG grandes, que llevaran no menos de 30 años en la región, que tuvieran posicionamiento y respeto tanto a nivel local como internacional, ¿sí? Y que tuvieran claridad frente a la incidencia que debían hacer en temas sensibles como paz, derechos humanos, infancia y sindicalismo. ¿Por qué estos 4 aspectos? Porque estos 4 aspectos son aspectos fundamentales en el mantenimiento de los acuerdos de paz en esos 6 puntos que yo les mencionaba ahora. Eso me lleva entonces a seleccionar estas ONG que tenemos aquí: Corporación Región, que trabaja con derechos humanos, ciudadanía y fortalecimiento de la sociedad civil; la Escuela Nacional Sindical, que trabaja en derechos de los trabajadores del país; la Fundación Hogares Claret, que trabaja con niños, jóvenes y personas adultas en situación de marginalidad y consumo de sustancias psicoactivas y por lo tanto problemas de conducta; la Corporación Proyectarte, que trabaja con niños, adolescentes y sus familias; el Instituto Popular de Capacitación, que hace, digamos, es uno de los que más incidencia hace todo el tema de defensa de la paz y derechos humanos; Fundación Las Golondrinas, que trabaja con comunidades en situación de vulnerabilidad; y la Corporación Vamos Mujer, que trabaja en el empoderamiento de la mujer a través de la promoción de los derechos humanos, solidaridad, equidad, justicia e igualdad. Entonces, esas son las ONG, las 7 ONG de la muestra que yo trabajé.
A mi investigación, pues obviamente tuvo un enfoque mixto, tuvo una ventana de observación de 3 años y utilicé varias técnicas como el análisis de contenido, hice entrevistas, encuestas, utilicé el método Delphi. Tuve varios instrumentos como el análisis de los sitios, unas matrices que construí para hacer análisis de sitios web, matrices para hacer análisis de contenido de las redes sociales y los cuestionarios para entrevistas. Todo estaba encaminado entonces a determinar cuál era esa realidad comunicativa que tienen estas 6 ONG en esta región del país y sobre todo qué importancia o qué posicionamiento le dan a las relaciones públicas. Y para mí tenía un doble propósito, por un lado, porque es un tema que me apasiona en lo personal, porque es un tema en el que he trabajado, y segundo, porque al tener la coordinación de un programa cuyo corazón es la enseñanza de las relaciones públicas entendidas como proceso estratégico de comunicación, pues me permite a mí darle dirección al programa y darle dirección a lo que yo quiero hacer en términos de futuras investigaciones, de publicaciones que se han generado varias a partir de este trabajo que he hecho, y porque estamos en este momento en una reforma curricular, una actualización del currículo de nuestro programa, y actividades como esta y otras que han hecho muchos otros profesores del programa, pues nos permiten tener certeza de hacia dónde va en este contexto la enseñanza de las relaciones públicas. Y algunas herramientas para hacer el análisis de datos, por supuesto el Google Form que nos ayuda muchísimo, el Excel, el Fanpage Karma, que es una herramienta muy útil para hacer análisis de contenido en redes sociales, y OTranscribe, que también me ayudó muchísimo en el momento de sistematizar las entrevistas. Cuando empiezo a vislumbrar los resultados, cuando empiezo a hacer toda la parte de análisis de datos, los clasifico en 4 grandes grupos. Primero, cómo planifican la comunicación, o si sí o no planifican la comunicación estas organizaciones. ¿Cuál es la relación que tienen con los medios de comunicación? ¿Cuál es la relación que tienen con el entorno? Es decir, con los donantes, con los gobiernos locales, regionales, nacionales, con los beneficiarios de sus acciones, ¿sí? Y en términos de recaudación de fondos y relacionamiento con los donantes, en este caso sobre todo con los donantes internacionales, ¿cómo está el tema? Si nosotros miramos este 4 grandes pilares a través de los cuales yo analizo los resultados de la investigación, pues entonces nos damos cuenta que son 4 pilares que son fundamentales en términos de relaciones públicas, algunos de corte estratégico y otros de corte táctico. Lo primero entonces que vamos a ver es qué pasa con la planificación de la comunicación en las ONG. ¿Lo hacen de manera orgánica o lo hacen a través de una estrategia pensada, planificada, previamente investigada y que lleva a unas decisiones en términos de comunicación, o si lo hacen simplemente como parte de sus funciones tácticas permanentes? Entonces, lo primero que tenemos que decir, o lo primero que yo encuentro, es que el 67% de las ONG entrevistadas sí planifican su comunicación, sí tienen un plan estratégico de comunicación, y el 33% dice que no tienen un plan estratégico de comunicación. Esto nos lo comentaban los comunicadores que entrevistamos. Sin embargo, cuando uno compara los datos de las entrevistas, no en todos los casos, ¿sí? Se piensa desde lo estratégico en términos de comunicación y relacionamiento, y desde la transversalidad que tiene que tener la comunicación como un macro proceso que por supuesto permea todas las áreas de cualquier tipo de organización, independientemente si es una organización lucrativa o no lucrativa. Yo creo que la gran apuesta de las relaciones públicas, como las entendemos en todas las universidades que hacemos parte de ALACAUR y de las distintas asociaciones que nos agremian a nivel internacional, es esa apuesta estratégica. Yo creo que esa mirada cosmética y táctica de las relaciones públicas dejó de ser importante hace mucho tiempo y se pasa entonces, ¿sí?, al terreno de la comunicación desde lo estratégico. Y de hecho la Public Relations Society of America nos define las relaciones públicas como proceso estratégico de comunicación. Entonces ese para mí era un punto importante. Hay 2 casos importantes y a destacar de manera positiva, y es el caso de la Corporación Vamos Mujer, que como ya les contaba ahora, es una organización que trabaja en el empoderamiento de la mujer, y para ellos el tema de la comunicación es un tema medular. Hace parte de la esencia
de la corporación Vamos Mujer y transversaliza absolutamente todos sus procesos, y esto les ha permitido a ellas, en voz de su presidenta, tener que rechazar donantes internacionales porque tienen muchísimo dinero, los buscan mucho y pueden hacer un trabajo humanitario muy interesante. Y otro caso similar es el del Instituto Popular de Capacitación. Ellos están sobre todo orientados a hacer incidencia en temas de derechos humanos, paz y derechos de los trabajadores. Tienen muy buenos socios a nivel internacional y eso lo han ido construyendo a lo largo de más de 30 años. Sobre todo tienen donantes europeos, tienen muchísimos donantes en Bélgica y en Holanda, y eso lo han ido construyendo a través del relacionamiento estratégico que han hecho con grupos de interés. En todos los casos que analicé, el tema de la incidencia es importante desde el rol que ellos tienen con respecto a los acuerdos de paz. Es decir, entienden cuál es la función que tienen que tener y entienden que tienen que ser la voz de distintos actores en distintos momentos y en distintos escenarios relacionados con esos 6 puntos que los acuerdos de paz en Colombia se generaron, ¿cierto? Entre el gobierno y las FARC. Entonces, para ellos es importante. Lo que sucede es que no todos lo hacen desde lo estratégico y algunos se quedan en lo táctico, como lo vamos a ver más adelante. Importante, y eso tiene que ser algo que nos haga sentir orgullosos a quienes formamos comunicadores, a quienes formamos relacionistas públicos, y es que en todas las ONG analizadas hay una persona encargada de las comunicaciones, y son personas que se formaron para ello, son comunicadores, algunos son comunicadores sociales, periodistas, otros son periodistas, pero por lo menos están en ese gran rubro de la comunicación. Es decir, las ONG entienden la importancia que tiene comunicarse con sus grupos de interés. Y este dato es un dato que creo que es un dato que compartimos casi todas las universidades que formamos comunicadores o relacionistas públicos, y es que en el 67% de los casos los comunicadores son mujeres y solo un 33% de los casos son hombres. En nivel de estudio, por lo menos tienen un pregrado. En Colombia se llama pregrado, la formación en otros países se llama licenciatura, ¿sí? Pero tienen formación en universidades en términos de comunicación, de periodismo o de relaciones públicas. El 17% han hecho una especialización, algunos en comunicación y otros en mercadeo. ¿Por qué? Todavía, digamos, seguimos un poco arrastrando esa posición de las relaciones públicas como apoyo a otras áreas y no como área estratégica. Entonces, muchos hacen especialización en áreas que les complementen su trabajo de comunicación. Y un 17% tiene maestría. Y algo que también es importante, y es la modalidad de contratación que tienen esos comunicadores. En el 67% de los casos es por prestación de servicios y el 33% es contratación directa. En el ámbito colombiano, ¿qué significa uno u otro? Cuando hablamos de una contratación directa, significa que estamos contratados directamente con esa organización. Tenemos un contrato laboral, todas las prestaciones sociales de ley, es decir, ahorramos para pensión de vejez, para cesantías, nos cubren la salud, ¿sí? Y cuando tenemos un contrato de prestación de servicios, significa que nos pagan un dinero y de ese dinero nosotros debemos descontar o pagar la salud, las prestaciones sociales y demás. Es decir, hay cierta precariedad en la manera en que están siendo contratados los comunicadores en las organizaciones no lucrativas. Otra característica importante que encontré en esos comunicadores es que son menores de 40 años y ninguno ha tenido experiencia previa de trabajo con medios de comunicación. Y ahora más adelante, en otros resultados, vamos a ver las consecuencias, si lo podemos llamar de esa manera, de no haber tenido una experiencia previa de trabajo en medios de comunicación. También le pedí a los comunicadores y a los presidentes de esas ONG que describieran o que clasificaran en una matriz cuál era el trabajo que ellos hacían, ¿cierto? ¿Qué era táctico? ¿Qué entendían ellos por trabajo táctico y qué entendían por trabajo estratégico? O sea, voy a traer solamente a manera de ejemplo 3 temas y luego en las conclusiones vamos a hablar un poco más en detalle, y ahora que espero se abra la sesión de preguntas, pues podemos ahondar un poco en el tema.
En la Escuela Nacional Sindical sí hay una planeación de la comunicación, lo hacen de manera semestral. La comunicadora es bastante experta en el tema porque lleva mucho tiempo trabajando en la escuela. Hacen medición de las actividades de comunicación también de manera semestral. Miden, planifican, qué es lo que realmente uno debería hacer de manera permanente. Relacionamiento con los medios de comunicación masiva, son fuente de información para medios nacionales, locales y región América Latina, y hacen asesorías a otras federaciones de trabajadores a nivel internacional. Y dentro de las tácticas de comunicación que la comunicadora nos referenciaba, está por supuesto la divulgación de información que sale de los proyectos, porque como gran parte de sus recursos proviene de donantes internacionales, entonces tienen que hacer de manera periódica rendición de cuentas de qué está pasando con el dinero que está entrando al país y en qué lo están utilizando. Apoyan en terreno las actividades que tiene la sede en la Escuela Nacional Sindical en otras regiones del país. Como dato importante que tenemos aquí, es importante anotar que el 99% de los recursos que tienen estas 7 ONG, que son grandes, que tienen más de 30 años de presencia en la región y que trabajan en temas de paz, es que el 99% de sus recursos provienen de donantes internacionales, lo cual es bastante complejo, y ya les voy a contar por qué es bastante complejo el tema. Fundación Hogares Claret, que como les decía, trabaja con niños y jóvenes en situación de calle y con probabilidad o con consumo de sustancias psicoactivas. Allí, en esta organización, el comunicador hace 2 funciones. Hace la función de mercadeo y hace la función de comunicación, y se encarga muy poco del relacionamiento estratégico con sus públicos de interés. Ese es un tema que trabaja el fundador de Hogares Claret aquí en Colombia, quien, aunque está ya muy mayor, sigue teniendo bajo su dominio el tema del relacionamiento con públicos de interés. Entonces hacen mucho trabajo de difusión y de comercialización de los servicios que tiene la institución, porque también a través de la venta de servicios ellos financian su trabajo humanitario. Hacen mucho relacionamiento con empresas, están siempre buscando donaciones, hacen informes de gestión para evidenciar el cumplimiento de sus indicadores, hacen administración de los corresponsales que tienen en cada región. Fundación Hogares Claret está presente en otras 5 o 6 regiones del país, con unos 600 empleados a nivel nacional, y hay una sola persona, un solo comunicador encargado de administrar y generar información y generar estrategia y darle línea a esos 600 trabajadores que hay alrededor del país. Y por supuesto hacen diseños de planes y programas de intervención y atención en áreas en distintas áreas, asegurando la definición de las políticas de comunicación que tiene la organización. Y en temas tácticos, pues aquí hay bastante trabajo, temas que pasan por supuesto por la toma de fotografías, por la alimentación de las redes sociales, del sitio web, monitorear los medios de comunicación, convocar ruedas de prensa, hacer boletines, proveer información, una sola persona para hacer absolutamente todo. En el caso del Instituto Popular de Capacitación, tienen un comunicador que se dedica exclusivamente a elaborar productos periodísticos con enfoque de derechos humanos. Es decir, uno podría pensar que en temas de incidencia lo hacen muy bien porque están permanentemente generando información al respecto. De hecho, es un periodista, es una persona con formación en periodismo quien trabaja y se dedica solamente a esa parte, y no hacen ningún tipo de planificación ni de medición de sus acciones de comunicación. Y eso les pasa de alguna manera factura. Yo les preguntaba si ellos evaluaban las acciones de comunicación, porque yo creo que en ese 360 de la planificación estratégica de las relaciones públicas, de las que nos habla Smith, ¿cierto? En esas 4 grandes bloques, pues el último bloque tiene que estar precisamente encaminado a hacer evaluación, y la evaluación tiene que ser cíclica y tiene que ser permanente, pues para que nos vaya permitiendo, ¿cierto?, ir modificando aquellas estrategias y tácticas que de pronto no nos están funcionando. Entonces, en este caso podríamos estar tranquilos y decir que el 71% de los comunicadores encuestados
evalúan sus acciones de comunicación y que un 29% no evalúa sus acciones de comunicación. Les preguntaba para ellos, ¿qué son las relaciones públicas? Les pedía que me definieran, ¿cierto? ¿Qué son para los directivos de las organizaciones no gubernamentales las relaciones públicas? Y con eso hice una nube semántica. Y como ven, las palabras que tienen mayor tamaño fueron las palabras que tuvieron mayor repetición en esas definiciones que yo les pedía a presidentes de las ONG y comunicadores de estas ONG. Por supuesto, la palabra que más se destaca es relaciones. Ellos entienden que tienen que hacer relacionamiento con sus grupos de interés, pero a la vez tienen cierto temor porque entienden las relaciones públicas o las miran con cierto recelo en términos de que pueden verse afectados en sus donaciones si un donante ve que están haciendo relaciones públicas porque las entienden solamente desde ese punto de vista cosmético y no invirtiendo ese dinero en acciones más directas relacionadas con el cumplimiento de su misión. Entonces, para ellos, todo tipo de organización debe hacer relaciones públicas, las relacionan con temas de gestión, entienden la importancia de gestionar la marca de su ONG, entiende la importancia de gestionar la relación con grupos de interés importantes, entienden que es un tema de posicionamiento, ¿sí?, de su trabajo, pero lo miran también con cierto recelo. Entienden que es un tema también de alianzas y que es un tema de generación de proyectos. Es decir, para algunos de ellos saben que estar presente en algunos grupos de interés particulares permite entonces generación de proyectos, hacer alianzas estratégicas con distintas organizaciones, tanto a nivel local como nacional e internacional, y que les permite mantenerse activas y poder cumplir su misión. Entonces hay como un contrasentido entre lo que yo sé que pueden hacer las relaciones públicas versus lo que yo hago con las relaciones públicas. Y aquí también viene como ese segundo campanazo de alerta para quienes formamos relacionistas públicos, y es hacer esa pedagogía también con esas empresas que a futuro van a emplear a nuestros profesionales. ¿Qué puede hacer un relacionista público más allá de hasta dónde puede llegar la función, que es larga, es importante y es muy estratégica? Pero creo que también esa distancia que hay entre entender la importancia de las relaciones públicas y ponerlas en práctica, las universidades jugamos un papel fundamental en ese relacionamiento con las empresas y generarles esa necesidad importante de tener un relacionista público, de tener un comunicador estratégico manejando las relaciones con sus grupos de interés. Les pregunté quiénes sí, quiénes no tienen mapas de públicos. Aquí, digamos, el panorama es un poquito más incierto que en el tema de quiénes evalúan y quiénes no evalúan las acciones que hacen de comunicación. El 43% de las ONG encuestadas me dicen que sí tienen mapas de públicos y el 57% dice que no. Y pues nosotros sabemos que la tarea número uno cuando vamos a hacer planeación estratégica de la comunicación, pues es saber quiénes son nuestros públicos, tenerlos mapeados, tenerlos caracterizados para poder entenderlos y a través de ese entendimiento generar nuestras estrategias de relacionamiento. Y algo que es importante, y es que, claro, la comunicación digital llegó hace mucho tiempo y hace parte ya del panorama de cualquier tipo de organización, y las ONG no son la excepción. Todas tienen, como ustedes ven, Facebook o Twitter o Instagram o YouTube, o tienen otros como LinkedIn, Flickr cuando existía. Es decir, las ONG entienden que es importante tener redes sociales para comunicarse con sus grupos de interés. Lo que pasa es que su experiencia en el manejo de la comunicación digital es todavía muy poco. Y ese sería como el tercer campanazo de alerta para nosotros, y es direccionar de manera muy importante
nuestros programas hacia esa comunicación digital, al fortalecimiento de las capacidades y de las competencias en comunicación digital de nuestros comunicadores para que cuando lleguen al mercado laboral y cuando lleguen a una organización como esta que requiere de ese relacionamiento con grupos de interés de una manera muy, muy importante, puedan hacerlo de manera mucho más estratégica. Y ese no hacerlo de manera estratégica pues nos da resultados tan tristes como los que estamos viendo acá, y es que tienen muy pocos seguidores estas ONG en sus redes sociales. Miren que 6.000 seguidores, 5.000 seguidores, 4.000 seguidores, las que más tienen. Y de ahí para abajo, pues 1.000 seguidores. Y Vamos Mujer, que lo hace relativamente bien, pues tiene 3.000 seguidores. Y contrario a lo que nos dice hoy en día los expertos en comunicación digital y los expertos en redes sociales, ¿cierto? Que uno debería irse más por el lado de los videos y de la imagen, es decir, de lo audiovisual, porque atrae más, y por la inmediatez y por lo corto del tiempo que está una persona en una historia de Instagram, o que mira un feed, o que mira un video, si le gusta o no le gusta, lo abandona rápidamente. Entonces miren que ese poco expertismo que tienen en el manejo de las redes sociales de manera estratégica hace que la mayor parte de lo que publican sean textos y muy poco video o imagen. Y eso hace entonces que las interacciones comunicativas de las ONG con sus grupos de interés sea muy bajo. Quien más tiene es la Escuela Nacional Sindical, que es a su vez quien tiene pues un número de seguidores importante, pero lo que quiero como mostrar con este gráfico es que una poca planificación de la comunicación digital pues nos va a llevar a equivocarnos en la estrategia y por ende en la interacción que mi estrategia en redes sociales tiene que generar con mis grupos de interés. Hice también un análisis de los sitios web de estas ONG, tienen problemas similares a los que tienen en sus redes sociales. Hice una matriz en la cual analizaba, por supuesto, el dominio, el copyright, qué tipo de audiencias estaban intentando permear con su información en redes, cuáles eran las ayudas que tenían para la navegación, si eran páginas amigables o no lo eran, qué cobertura tenían y cuál era el nivel de precisión que podían tener con sus publicaciones. Entonces, eso no traje mucha información al respecto para no saturarlos, pero importante decir que en términos de comunicación digital, las ONG analizadas todavía tienen un camino largo por recorrer. Por lo menos saben que la comunicación digital está allí y que gran parte de sus públicos se orienta hacia ese lado de los medios, pero no tienen una estrategia digial en términos de comunicación, y ya hace mucho rato estamos hablando entonces de las relaciones públicas en la web y las relaciones públicas 3.0, y las ONG analizadas están todavía un poco rezagadas en ese punto. Y como yo les contaba ahorita, la dependencia de la cooperación internacional es muy, muy, muy grande, ¿cierto? Miren que entre el 100 y el 70% del dinero con el que trabajan las ONG, que a su vez son las organizaciones que nos ayudan a mantener los acuerdos de paz, pues están dependiendo de la cooperación internacional. Y yo les decía, y eso genera un problema, y eso genera un problema por dos razones. ¿Por qué? Porque la firma de los acuerdos de paz hace que las organizaciones internacionales entiendan que ya no tienen que estar más en Colombia, porque Colombia ya no es un país en conflicto, y se están llevando los recursos, tanto humanos como técnicos y financieros, a otras regiones del mundo. Se están yendo a África, se están yendo a Asia, donde hay grandes conflictos en este momento, y están dejando el país. Y como la dependencia que ellas tienen de la cooperación internacional es tan amplia, y como ellas tienen un rol tan importante en el mantenimiento de la paz, pues entonces su trabajo se ve seriamente afectado, ¿cierto? Y la segunda amenaza que tenemos es el ingreso, el reciente o no tan reciente, creo que fue en el 2018-19, el ingreso de Colombia a la OECD, ¿cierto? A ese club de los países ricos, es decir, Colombia en este momento está clasificado como un país de renta media, y eso hace que muchos donantes internacionales consideren que Colombia no es un país que necesita tantos recursos como pueden necesitarlo otros países, incluso de América Latina y Caribe, otros países de África, incluso de Asia también, donde se está yendo gran parte de la cooperación.
Y finalmente, o sea, yo encuentro esto, entonces digo, bueno, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen las personas que trabajan en temas de comunicación estratégica? Ya no el joven que llega a hacer comunicación en una ONG, mire que todos los comunicadores son menores de 40 años y para algunos de ellos es su primer trabajo, sino que dicen los grandes expertos en temas de comunicación. Entonces, los expertos nos dicen, hice un método Delphi con 2 rondas, 10 personas en ese método Delphi, y para el 83%, perdón, tuve 12 encuestados, el 83% de ellos consideran de primer nivel de importancia la caracterización de los públicos. La visibilización de las acciones que tiene una ONG ante sus grupos de interés también es fundamental, ¿cierto? Para poder mover las donaciones, para poder mover la venta de servicios a través de los cuales esas ONG están recaudando los fondos necesarios para cumplir un rol estratégico dentro de en este caso, dentro de una región que está absorbiendo gran parte del tema de posconflicto en Colombia. La relación con los periodistas. En ese momento entrevistaba a María Victoria Pavón, que era para el año 2020 la presidenta de la Asociación de Programas y Facultades de Comunicación de Colombia, AFACOM, y decía que es uno de los grandes retos, ¿cierto?, que tenían. Dice, estos retos y tendencias hablan de cambios que se han dado en la sociedad y en las mediaciones, y por lo tanto los comunicadores de las ONG deben responder a esos cambios y conectar más con sus públicos, ¿cierto? Ya la gente no quiere la intermediación del periodista. Las redes sociales creo que nos han dado la posibilidad de tener una comunicación más directa, más transparente y más orgánica con los grupos de interés. Pero si no lo hago bien a través de las redes sociales o no lo hago bien a través del relacionamiento con los medios, pues va a ser muy difícil tener ese relacionamiento con los grupos de interés. Los eventos, que es lo que normalmente hace más una ONG, digamos que es una de las tácticas más utilizadas por las ONG, sí, para 5 expertos debería ser el número 1 de las actividades de recaudación de fondos que tiene una ONG. Para 4 se tendría un segundo nivel de importancia. La venta de bienes y servicios debería ser fundamental, porque si se va a la cooperación del país, pues de algo tienen que vivir las ONG, y una de esas posibilidades, además de gestionar proyectos y hacer alianzas con organizaciones internas, es el tema de vender servicios. Donaciones en línea. Solamente 2 ONG tienen botones de donaciones en línea en sus páginas web, pero se mueven muy poco. Es decir, hay que salir a buscar recursos, hay que hacer relaciones públicas para recaudar fondos a nivel local, nacional e internacional, pero lo están haciendo poco. Y las donaciones en especie, que normalmente se hace a través de alianzas y demás, y ya veíamos cuando yo les pedía que definieran cómo entendían las ONG y también las definían, cómo definían las relaciones públicas, también las definían como alianzas, pero no saben hacer esas alianzas de manera adecuada para gestionar recursos, donaciones en línea, donaciones en especie, etcétera, etcétera. Y ya para ir cerrando, ¿a qué conclusiones he llegado? Quiero decirles que estas conclusiones, en muchos casos, y qué rico que aquí estemos conectados personas de varios países de América Latina. Leí muchísimo, por supuesto, estudios que se han hecho en otras regiones de América Latina, y las conclusiones... Pero sí, ayúdame, si quiero ahí. No, yo ahí me suena fácil, mira. Bueno, les decía que las conclusiones que vamos a ver acá son conclusiones que también de alguna manera se pueden extrapolar a otros países de América Latina. Entonces, la primera conclusión a la que yo llego con este estudio es que las ONG en Colombia tienen una alta dependencia de la cooperación internacional, que tienen poca experiencia en recaudación de fondos y contacto con donantes tanto nacionales como internacionales, porque normalmente antes de los acuerdos de paz estaban acostumbrados a que las ONG y la cooperación internacional llegaba sola a Colombia, y eso está haciendo que se sientan supremamente amenazadas. Y yo creo que la ruta para disminuir esa tensión y para mantenerse
en el panorama nacional y para contribuir al mantenimiento de los acuerdos de paz, esa ruta pasa por las relaciones públicas estratégicas. No hay un plan escrito, no existe una ruta clara, no hay una hoja de ruta, no hay una política clara en términos de relaciones públicas y recaudación de fondos. Es decir, lo hacen de manera más táctica que estratégica, no han entendido todavía la potencia que pueden tener las relaciones públicas para su sostenimiento y para el cumplimiento de su misión. La recaudación de fondos en línea está empezando a ser importante para estas ONG, pero todavía no han logrado recaudar sumas importantes de dinero. Carecen de un plan de comunicación visionado desde lo estratégico y esa es, yo les decía ahora, es una de nuestras alertas en términos de cómo estamos formando a los profesionales y se ve en esa muestra que yo analicé. No tienen mapeados a sus públicos de interés en todos los casos, lo que hace entonces que casi que sus tácticas de relaciones públicas se conviertan en una suerte de ensayo y error. Puede ser que esto me funcione, pero puede ser que esto no me funcione. El uso de tácticas de relaciones públicas está muy limitado. Hacen eventos, hacen correo directo para los donantes potenciales y su comunicación digital, como ya se los mostraba ahora en la gráfica, pues no está planificada. Lo hacen de manera muy orgánica, pero ni lo miden ni lo planifican. Las tácticas no están ligadas a una estrategia clara que les dé soporte, que les dé continuidad, sino que lo hacen simplemente de manera periódica, pero sin ninguna planificación. No logran conectar estratégicamente estas actividades, sino que son una suerte de acciones sueltas que a veces funcionan y que a veces no funcionan. En el contexto de Colombia es complejo entender la importancia de las relaciones públicas como proceso estratégico de comunicación y las relegan a un segundo plano por ese susto o por esa preocupación que les da de pensar que sus donantes pueden ver de mala manera que generen estrategias de relacionamiento para sostenerse en vez de utilizar ese recurso en la atención de su misión o la misión para la cual funciona una ONG. Consideran a las relaciones públicas un asunto propio de las organizaciones lucrativas. Y ya se los decía al inicio de esta charla, en esa escuela latinoamericana en la que nosotros tenemos que inscribirnos y tenemos que crecer, la función social de las relaciones públicas para mí es mi visión muy personal y ahora me parecería muy interesante que abramos el debate, ¿cierto? Pero para mí, que las he estudiado, que las he practicado y que las he enseñado y las enseño, debe ser el hilo conductor de las relaciones públicas. Las labores que desarrolla un comunicador están diseminadas en una serie de acciones que no siempre se corresponden con la función para la cual el área fue creada. Entonces yo les decía, en algunos casos hacen también funciones de mercadeo. Entonces todavía estamos arrastrando historia de muy atrás que estamos hace mucho rato tratando de desligar, pero para muchas organizaciones el comunicador también tiene que ser la persona que hace los temas de mercadeo, cuando deberíamos más bien ligar, ¿sí?, la estrategia de marketing dentro de la estrategia de relaciones públicas. Las ONG no consideran importante planificar sus relaciones con los medios de comunicación y para una organización de este tipo, estar presente, estar en boca de los líderes de opinión de los medios de comunicación es importante para recaudar fondos. Las ONG no cuentan con una persona encargada de las comunicaciones, con una persona encargada de la comunicación, son profesionales en el área y se relacionan directamente con la alta dirección y esto es, digamos, una ganancia, digamos, un primer punto importante. Contratan un comunicador y está como debe estar ubicado a nivel de asesoría de la alta dirección de las organizaciones. Es decir, hemos ganado terreno en las organizaciones, todavía nos miran con cierto recelo, pero no estamos haciendo o no vamos en el camino correcto de mapear públicos, hacer la estrategia, tener el plan y medir. Es decir, hay luces y sombras en esa función del relacionista público en las ONG en esta región del país. Se concluye que la situación laboral de los comunicadores en las ONG es relativamente estable. Todos llevan más de 3, 4 años vinculados a esa organización.
Los directivos de las ONG no logran conectar la importancia estratégica de la disciplina con el posicionamiento de la organización en contextos particulares, por lo que ya les había mencionado anteriormente. Coinciden en la importancia y en la relación que existe entre la recaudación de fondos y las relaciones públicas, pero ven estas últimas como un asunto solo encaminado a figurar en los medios de comunicación. Entonces ahí yo les decía, ahora hay que hacer también pedagogía desde la academia, de cuál es la potencia que puede tener una buena estrategia de relaciones públicas. Le tienen temor al concepto de relaciones públicas, se relaciona más con lo práctico, aunque lo relacionan también con gestión, con comunicación, con alianzas y con relaciones. Pero creo que es al término como tal al que le tienen más miedo y cuando uno les explica o cuando en ese diálogo uno habla de las posibilidades que tienen las relaciones públicas, creo que les cambia un poco esa visión que tienen de las relaciones públicas. Las ONG colombianas cuentan con diversos y limitados recursos de comunicación. Todas cuentan con redes sociales digitales, con relación al presupuesto que se les asigna, el 50% lo considera bajo, ¿cierto? Y el otro 50% lo considera insuficiente. Estas organizaciones desarrollan tácticas muy convencionales, no se arriesgan con grandes cosas, casi siempre lo hacen a través de eventos y correo directo. Y el punto en el que coinciden los comunicadores es en el manejo de las redes sociales, pero no siempre orientan sus publicaciones a la recaudación de fondos. Como cierre, podríamos decir que las ONG en Colombia tienen cierta orientación de sus esfuerzos comunicacionales, pero no son suficientes. No trabajan en todos los frentes que deberían hacerlos y no todas planifican de forma estratégica su comunicación. Las ONG están más mediadas que comunicadas, tienen redes sociales, hacen boletines, hacen ruedas de prensa, pero se comunican poco con sus públicos. Le temen al concepto de relaciones públicas, no logran conectarlo con el resto de sus estrategias, pero yo veo que esto es solo en la teoría, porque en la práctica sí tienen algunas tácticas de relaciones públicas que en algunos casos puntuales los hacen conectar con sus públicos, pero todavía están muy sueltas, no hacen parte de una planificación. Se evidencia un temor hacia dos temas fundamentales, la relación con los medios masivos y con los donantes, porque como no hay una estrategia y no entienden esa relación que existe, pues entonces son tímidas en ese relacionamiento. La realidad comunicativa de las ONG, que hacía parte pues de mi objetivo, pasa por el desconocimiento de la importancia estratégica que tienen las relaciones con el entorno, que vayan más allá de las poblaciones beneficiarias de sus acciones. Implementar una estrategia adecuada de relaciones públicas les permitirá a estas organizaciones despedir sin temor en la cooperación internacional que se está yendo del país, ¿cierto? Y generar nuevas fuentes de financiamiento más acordes con los nuevos tiempos que se viven en Colombia. Es decir, esa relación entre relaciones públicas y recaudación de fondos se tiene que seguir trabajando en este tipo de organizaciones. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado, el acompañamiento, a Luz como presidenta de Alacaur. En buena hora nos volvimos a conectar y empezamos a hablar de estos temas que son importantes y me gustaría recibir preguntas de parte de todos ustedes. Muchísimas gracias, Beatriz. Súper interesante el estudio de caso. Me parece que además traernos datos como los que nos trajiste de la cuestión contextual de Colombia, digo, pensarlo en cifras, en las situaciones que están atravesando, cómo los distintos, esto que planteabas, la firma del Pacto de Paz, que Colombia haya entrado en la OCDE, o sea, cómo va impactando también en las organizaciones y en la realidad social, me parece que es fundamental también para entender precisamente el desarrollo de lo que nos venís a contar. Impecable. Hay una pregunta de Andrea en el chat. Pregunta, ¿me podrías indicar cuántas de estas ONGs contratan los servicios de un relacionista público para posicionar su organización? Yo entendería que todas tienen un comunicador al menos. Todas tienen un comunicador o una comunicadora, pero no siempre, como lo veíamos en las conclusiones finales, lo están orientando a ese posicionamiento, porque es que si yo tengo bien posicionada mi organización, Andrea, pues entonces lo demás va a ir llegando como consecuencia de haber hecho un trabajo impecable de relacionamiento.
¿cierto? Entonces, en muchos casos, contratan al comunicador para que haga además labores de mercadeo o para que haga la parte táctica, pero no planifican, que debería ser por donde quienes nos formamos como comunicadores debemos empezar. Planifico, ejecuto, mido, ¿sí? Pero no en todos los casos lo tienen o lo entienden para posicionar a las organizaciones. No sé si fui clara, Andrea, o quieres algo más. Voy a habilitar los micrófonos por si alguien quiere hacer la pregunta con micrófono abierto. Sí, dice Andrea, muy bien. Yo tengo una consulta. En tu experiencia y las entrevistas que pudiste hacer o que fuiste conversando, ¿vos considerás que los equipos de comunicación son reducidos, o sea, a veces digo, están circunscriptos a una única persona o a pocas personas por falta de presupuesto, por entender que no es necesario tener más que una persona que se dedica a la comunicación de toda la organización, o cuáles son las causas que atribuís? Yo diría que es un poco de todo lo que Luz acaba de plantear, y de hecho la presidenta de una de estas ONG me decía que tienen uno o dos comunicadores y que en ocasiones cuando han tenido que hacer recorte presupuestal por términos de fondos, de la primera área que prescinden es del área de comunicación. Y eso es un tema que no solamente lo vemos, por lo menos en el contexto colombiano, no solamente lo vemos en las ONG, también lo vemos en las organizaciones Profite. ¿Sí? Por un lado, las organizaciones quieren comunicarse con sus grupos de interés y quieren posicionar su marca y vender más y recaudar fondos y hacer una cantidad de cosas, pero no entienden que para hacerlo hay que invertir y que hay que invertir en talento humano formado y no solamente en una persona, tienen que ser equipos multidisciplinares. Ahora yo les decía, es decir, la transformación digital que generó la pandemia en todo tipo de organizaciones hace que los comunicadores tengamos que repensar nuestra formación y nuestra función en las organizaciones. Entonces, todas las cosas que tú dijiste, Luz, son reales. En algunos casos las suscriben a uno solo porque consideran que es suficiente, otros porque no hay suficiente recurso y otros lo tienen como un área, ¿sí?, de quitar y poner dependiendo de el recurso presupuestal que tengan. Tristemente, es así. Sí, sí, pasa un poco, me parece que por lo menos en Argentina la realidad es similar en ese sentido. Yo Por tengo una eso última yo por eso les decía que leí muchísimo y leí muchos otros informes de América Latina y yo les decía que esas conclusiones que yo les iba a compartir se veían también, era la situación real de otras zonas de América Latina. Distinto sucede y justamente está por salir un capítulo del libro que escribí para España con mi tutora de tesis. En España es distinta la relación del comunicador en las ONG porque allá están más encaminadas a enviar el dinero acá, a enviar el recurso y apoyar acá. O sea, allá es distinto, pero para nosotros en este lado del mundo, tristemente, seguimos siendo poco valorados y ahí tenemos una responsabilidad enorme como asociación y como integrantes de las distintas universidades que formamos comunicadores. Sin dudas. Y tengo una última pregunta para hacerte. A partir de estos hallazgos, estos resultados, del impacto que ha tenido la pandemia y la necesidad de repensarnos como profesionales de la comunicación, ¿cómo están ustedes pensando el dictado de la carrera en este nuevo proceso? Bueno, nosotros justamente estamos iniciando, ya llevamos unos 2 años más o menos haciendo estudios porque vamos a hacer nuestra reforma curricular. Nosotros somos una carrera más o menos de unos 25 o 26 años en el mercado y vamos en este momento en el plan 5 y vamos a entrar al plan 6, es decir, en promedio cada 5 o 6 años repensamos. Y sí estamos seguros por lo que he investigado, por lo que hemos hecho, no solamente yo, sino otros colegas de mi programa, la comunicación digital es fundamental. Y hay cosas que habíamos dejado de lado y que creo que la pandemia nos ha vuelto a traer. Dentro de ellas el brand journalism. Yo pienso que el periodismo de las organizaciones tiene que volver a ser una apuesta. Y tiene que volver a ser una apuesta porque se potenciaron canales directos de comunicación. Las redes sociales volvieron a decir, muchas empresas, muchas organizaciones que se habían resistido un poco al tema de las redes sociales tuvieron que llegar a ellos de una manera muy rápida por cuenta de la pandemia.
Y para eso entonces tenemos que tener una muy buena estrategia, tenemos que el storytelling vuelve a ser, es decir, del storytelling estamos escuchando hablar hace como unos 8 años, ¿cierto? Y ya se nos había vuelto un poco paisaje, pero regresan todas esas tendencias que nos permiten comunicarnos de una manera mucho más directa, mucho más transparente y mucho más orgánica con nuestros grupos de interés. Creo que esas son las tendencias y hacia allá creo que nosotros en el plan de formación actual tenemos introducción a las relaciones públicas, tenemos técnicas, tenemos investigación, tenemos tendencias, tenemos campañas y vamos a orientar mucho el tema hacia lo digital. Creo que esa es una apuesta importante que se está viendo a nivel global en términos de comunicación, lo digital. Sin dudas, es una pata ineludible para poder pensar la formación profesional para adelante, sin dudas. Bueno, no habiendo más preguntas y estando en tiempo cumplido, te agradecemos, Beatriz, todo lo compartido hasta el momento. Gracias a los participantes y las participantes por estar compartiendo este espacio. Nos volvemos a ver hoy a las 19 horas para escuchar a Marina Fernández Gervino de la Universidad Católica de Salta de Argentina con la conferencia Un caso práctico de extensión a la comunidad en la carrera de Relaciones Públicas. Así que muchísimas gracias, Beatriz, nuevamente, y nos estamos viendo a lo largo de toda la semana. No, Chau. Luz y todos los que me acompañaron en esta ponencia, muchísimas gracias. Por aquí veo que a Gina Ibarra me está saludando desde Perú, ex intercambista de la UD de Medellín. Gina, sabes que siempre eres bienvenida y espero que los pueda volver a encontrar a todos ustedes en otros espacios. Felicidades, Beatriz, desde México. Muchas gracias. Luz, un abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo, Gracias. un abrazo para todos. Todas. Hasta luego para Felicidades. todos. Buenísimo. Gracias. Gracias.